¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Déjenos sus comentarios ahí, sus comentarios constructivos, a las cuales pues los tomamos muy en cuenta para seguir mejorando. Continuar mejorando y principalmente ir construyendo un mejor país, que es bien difícil, ¿verdad? Que un país donde la institucionalidad pues aún no se respeta, un país donde se da un banderillazo para que inicien las campañas políticas, aunque sea no de manera oficial, pero al final pareciera que no es la agenda, no hay una agenda completa que hay que concluir o que hay que seguir, que es una agenda de país. Por un lado se dice que la parálisis del Congreso continuó, pero no ha continuado con temas interesantes, con temas importantes del país. Y por otro lado, este sistema judicial también con serios problemas. Y aquí el problema es los políticos, la clase política, esas campañas prematuras en un país tan pobre que tanto daño le causan. Porque finalmente, miren, decía don Julio Navarro que al menos son más de 20 partidos políticos los que van a inscribir para este proceso. Y las candidaturas independientes no se saben. Y aquí se financian hasta las elecciones internas de cada partido. El Estado tiene que financiar esto. Nosotros tenemos que poner ese dinero. Los partidos deberían de financiar sus campañas. Todo el mundo promete las reformas cuando esté en la oposición, pero una vez que llega al poder, no. Pelean tanto por manejar una crisis de país, por ir a administrar crisis de país, que les encanta tanto manejar esa crisis de país que hasta se quieren quedar en el poder. Se enamoran del poder. Esa es otra de las cosas. Pero ¿qué nos puede decir? Esta tarde, la doctora Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, socióloga de profesión y quien tiene pues su conocimiento, sus estudios en relación también a la situación económica del país, de estas campañas prematuras, de estas campañas que hay un desenfreno completamente por aspirar a un país en el cual ya deben de conocer en qué situación está el país, pero pelean tanto por llegar al poder que ha de ser bueno, digo yo, el hecho de estar en el poder ha de ser bueno. Porque hay tráfico de influencias, hay manejo, a veces uso indebido de los fondos y hay un manejo de todo un presupuesto también. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes, licenciado López. Un gusto estar acá y conversar sobre temas de país. Gracias. Sí, le decía inicialmente con esto de las campañas prematuras, ¿qué piensa? El partido de gobierno, el partido oficialista ya ha lanzado, ¿qué? Se han lanzado 3, 4 candidatos, igual ya en el Partido Liberal hay un fervor, hay denuncias de los propios liberales que de la intromisión del partido de gobierno en el resto de partidos, el hecho de colocar a esos candidatos para perpetuarse en el poder. ¿Qué piensa sobre estas campañas prematuras y qué piensa sobre la posición de algunos liberales en el cual ya se están imponiendo candidatos desde el partido oficialista? Bueno, yo creo que fue un poco sorprendente, digo yo, que fuera desde el propio Ejecutivo, que desde el mes de enero prácticamente ya se lanzara o se entrara al ruedo de la campaña política. Hay que recordar que la presidenta pidió a los ministros o a los funcionarios que iban a entrar a campaña que dejaran los cargos, y ya desde enero la abogada Rixi Moncada fue presentada como la candidata oficial y dejó su puesto. Creo que probablemente hay un afán en el Partido Libre de que los ciudadanos, que nosotros, que los medios de comunicación, estén involucrados en los temas políticos y que sea ese un entretenimiento y que no se hable de los temas de los problemas de país. Porque
¿por qué tan temprano pensamos si todavía para la convocatoria a elecciones primarias hace falta tiempo? Y no digamos en el mes de enero, ¿cuál era el propósito de entrar a una agenda política electoral con meses de anticipación? Y luego eso obviamente lo siguió el Partido Nacional cuando 2 semanas después creo de que fuera presentada la candidata oficial del Partido Libre, también el señor Narrias Fura iniciara una gira y reuniones con alcaldes y líderes departamentales. Allí ya había arrancado la campaña para los dos partidos mayoritarios. Digamos, recordemos que previo a eso el alcalde Quintín Soriano, básicamente él anduvo el año pasado haciendo giras. Entonces sí ha habido esa efervescencia, pero no podría sorprender de los otros partidos que están en la oposición, pero sí del partido que esté en el gobierno, porque su objetivo debería ser una eficiente administración pública. Eso es lo primero. La pregunta primera es ¿por qué el Partido Libre estaba interesado y lanzó prematuramente una candidatura oficialista? Que eso obviamente venía a colocar el tema en la agenda. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés? Es mantener a la ciudadanía y a los medios de comunicación en esta agenda y un poco tirar una cortina sobre los problemas del país. Es un circo. Luego, digamos que no necesariamente un circo en el sentido peyorativo, hacer mofa, no, sino en el sentido de distraer. De tener a la gente con expectativas, ocupada y que no esté en el debate de los grandes problemas. Vaya, olvidarse de la CICIG para el caso, ¿verdad? Sí. Que es una oferta de campaña. Entonces, que ya lleva, doctora, discúlpeme, ya lleva más de 805, 806 días desde esa promesa y que no se ha cumplido. Que no se ha cumplido, sí. Y eso, bueno, vamos a hablar en su momento sobre el CICIG, porque en el Partido Libre vino el tema de las otras candidaturas, que por lo menos hasta ahora el segundo que se lanzó y que siempre tuvo expectativas fue el diputado Jorge Cálix. También ya lo hizo el diputado Russell Tomé, y al margen del oficialismo, porque ellos son del oficialismo, independientemente de la disensión que hubo ahí con Jorge Cálix, pero también está la candidatura de Nelson Ávila, que no ha renunciado a ella. Entonces, digamos que 4 candidatos, un oficialista, 2 que se oponen o que también están dentro del sector oficialista de Libre, que aspiran, y uno que ha estado marginado del grupo de gobierno de Libre, pero que no renuncia a sus aspiraciones, que es el doctor Nelson Ávila. Esto crea en Libre, o profundiza en Libre, porque ya está creada, profundiza en Libre la división interna, o si no división interna, al menos las fisuras que vienen desde el año 2022, cuando se elige la Junta Directiva del Congreso Nacional. Las versiones es que la candidata oficialista todavía no logra cautivar a las masas de Libre, y es probable que por eso están buscando o está lanzándose otro candidato dentro del oficialismo, que es Russell Tomé. Porque yo creo que el candidato incómodo para Libre es Jorge Cálix, es desafiante, no sigue, por lo menos en el discurso, la línea oficialista, lo acompañan diputados que le han sido leales en estos 2 años. Que tienen una voz potente y que dicen las cosas que no le deben de gustar a Libre, a la coordinación y a la presidenta. Entonces yo creo que el candidato incómodo ahí es el diputado Jorge Cálix. Habría que ver el partido cómo procesa, cómo lidia con él,
porque tampoco parece que dentro de la dirección de Libre hay interés o hay decisión de expulsarlo, aunque el presidente ya le ha pedido que se vaya. Que se vaya del partido. Conocimos hace unas semanas que el presidente Estrella le dijo, ¿por qué no te vas? ¿Verdad? ¿Por qué no te vas? En el partido no te quieren, claro. Él sabe que si se va, es mejor para Libre si él se fuera por su voluntad. Pero Jorge Cálix sabe que es mejor que lo expulsen para su causa política. Entonces creo que va a estar ese tema ahí, viendo cómo avanza, pero también yo dudaría que dentro del Partido Libre quieran confrontar abiertamente a Jorge Cálix. Jorge Cálix ha sido del núcleo duro de Libre, ha sido muy cercano a Zelaya, fue el negociador de Zelaya, su contacto con el Partido Nacional en estos meses, y debe saber muchas cosas y por lo tanto no van a irse con una ruptura, no van a separarse con una ruptura. En todo caso, si hay una separación va a ser con acuerdos. En el Partido Nacional, pues obviamente la candidatura visible ha sido la de Asfura, y luego, después del juicio en Nueva York, salió la ex primera dama, una situación inédita, porque el partido ni siquiera se ha sentido aludido con el juicio en Nueva York. Aquí se dijo en algún momento en el país, se dijo que venía un tsunami político después del juicio porque iban a salir muchos políticos mencionados, que iba a haber una situación, una erupción en los partidos, pero no pasó nada, ¿verdad? Este es el país donde los políticos tienen una resistencia, una resiliencia para sobrevivir y para reflotarse. Y el Partido Nacional, que sí que públicamente salió muy expuesto, pues se ha hecho el desentendido y pareciera que no pasó nada, que no los tocó para nada este tema, y ahí van a seguir. Hay que ver la ciudadanía cómo responde, hay que ver si ante esa situación la ciudadanía también se va a hacer la desentendida, qué tanto van a conservar su voto duro, aunque yo creo que difícilmente van a poder captar, o creo que no captarían al voto independiente que en otros momentos lo apoyó. Ahí la decisión sería si el partido se va a resignar con perder las elecciones, pero mantener una cuota de poder. El Partido Liberal, que es un partido que está en una situación de falta de un liderazgo, de una cohesión, falta de un liderazgo de unificación. Tiene líderes, pero que le dirigen núcleos de poder. El presidente Carlos Flores dirige un núcleo de poder dentro del partido, que le es leal desde que fue un gobierno. El señor Rosenthal, pues, es parte de este grupo, se ve parte de este grupo cohesionado por el expresidente Flores, y luego hay otros que se expresan que son diputados, y otros que no son parte ahora de cargos de elección popular, que también tienen una posición diferente a este núcleo que es muy claro y que lo dirige el presidente Carlos Flores. Pero el partido se ha resignado con 4 derrotas, la del 2009, la derrota del 2013, del 2017 y ahora del 2021. Es una 4ª derrota. Me imagino que por eso muchos liberales se fueron con Libre, porque no miraban en el partido posición de ganar. Y hay liberales que en realidad han estado siempre empleados de gobierno, que siempre fueron empleados públicos de diferentes rangos. Entonces, la opción más cómoda, la opción más fácil, pues bueno, aquí nos vamos con Libre.
y están en el gobierno actualmente. Muchos están en el gobierno. Yo les digo que a estos liberales les ha ido bien por partida doble, porque fueron funcionarios en tiempos de gobierno liberales y son funcionarios ahora en tiempos de gobierno de Libre. Probablemente la intención del presidente Zelaya siempre fue atraer al Partido Liberal y ser el gran creador de un partido que liquidó al Partido Liberal y que se conformó en un solo partido. Pero eso está por verse, porque el núcleo más radical de Libre sí le interesan los liberales para votar, para tener los votos de ellos, pero no les interesa a los liberales para hacer gobierno porque pues ideológicamente no son tan coincidentes. Entonces hay ahí un interés electoral, pero luego el tema de gobierno ya es otra cosa. Y bueno, en Libre han salido y se han desmontado candidaturas. Falta mucho todavía en el Partido Liberal por ver, creo yo, hasta ver cómo se configura y ver si es un partido que va a buscar un candidato para crecer y para fortalecerse, o es un partido que va a buscar un candidato para sobrevivir, y que este mismo grupo que hace gobierno, ya sea con nacionalistas o con liberales, que es el grupo del presidente Carlos Flores, pues va a seguir dentro de esa tónica hasta que el partido se vaya autoliquidando en los procesos electorales, porque la tendencia ha sido de ir perdiendo electores en cada proceso electoral y de ir perdiendo diputados. Está ahora con 22, pero tuvo 37, después tuvo 26, creo 27, y ahora pues está con 22. Y el PCH, y para cerrar el PCH, sí, pues que está también en una situación totalmente imprecisa, con un candidato que ha renunciado, bueno, con un vicepresidente o designado que ha renunciado, y que su posibilidad de ser candidato para el 2025 depende si el Congreso Nacional le acepta la renuncia y puede aspirar a esa candidatura. Ahí es donde cabe el interrogante, y es la duda que ha dejado también la propia diputada Maribel Espinosa y el Jorge Cáliz, que hizo su denuncia en cuanto a esas supuestas negociaciones que hizo Narria Fura con Manuel Zelaya para colocar a los diferentes magistrados de segundo grado en las diferentes instituciones que aún estaban acéfalas. Pero realmente está Libre, pretende imponerle los candidatos a estas fuerzas políticas de oposición para perpetuarse en el poder. Esto al retorno. Luego de esta radiografía de la situación política a lo interno de los partidos políticos que nos ha presentado aquí con mucho expertise la doctora Julieta Castellanos, cabe esa pregunta entonces, porque han habido varias denuncias, ya no solo la denuncia de Jorge Cáliz, sino que la denuncia de la diputada Maribel Espinosa, que ha hablado de una gran coalición también dentro de la oposición para prácticamente ir diciéndole no a Libre y su proyecto continuista en el poder. ¿Cabe esa posibilidad, doctora? Bueno, hay formas de lograr eso con el control que tiene Libre de las instituciones. Yo creo que los partidos, cuando gobiernan, tienen un comportamiento hasta mafioso en el ejercicio del poder. Me refiero que usan tácticas extorsivas para lograr sus propósitos. El Partido Liberal no es realmente un problema para Libre, porque Libre sabe que cuenta con casi la mitad o más de los diputados, que puede tener sus votos. Yo creo que el problema está en la oposición de los otros partidos,
y de la capacidad de recomposición que tenga el Partido Nacional. Y aquí puede ver realmente un interés de Libre, probablemente más que en los otros partidos. Esa pretensión de Libre de tener candidatos que le sean más afines, lo vimos en la elección de la Corte Suprema de Justicia y en la elección del Ministerio Público, donde Libre trató de que los magistrados que quedan en esos cargos, aunque sean liberales, sean mucho más permeables para Libre que aquellos liberales con los cuales Libre está seguro que no contaría. Igual pasaría en el cargo de los candidatos presidenciales. Teniendo Libre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia y el control de la sala constitucional como quiere tenerlo, Libre puede inhabilitar candidatos que no sean candidatos de su paladar, o que sean candidatos que los miren como una amenaza. Esa puede ser una vía. Estamos hablando hipotéticamente, pero ha sido lo que se ha dicho ahora que ratificaron los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto, que Libre negoció con el Partido Nacional para ratificar y para elegir en una sola negociación los cargos de las instituciones que estaban pendientes, algunas que habían vacado y otras que vacaban hasta septiembre. Y de paso nombrar a los suplentes de estas plazas. Es lo que se ha dicho. Y por ahí estamos viendo comentarios, oyendo y leyendo comentarios posteriores a esta decisión. Libre logró que se colocara en el CNE a una persona de línea dura de Libre, muy dura, y obviamente que representa y muy cercano a la candidata oficialista, lo que se está vislumbrando como que sería una desventaja en las elecciones primarias para aquellos candidatos de Libre que no sean de la línea oficialista. Y obviamente eso también repercutiría en las elecciones generales. He escuchado, hoy, esta mañana precisamente, he escuchado voces de nacionalistas que consideran que la representante nacionalista en el CNE pues no tiene la experiencia y probablemente se va a enfrentar a dos magistrados que vienen, uno con una experiencia larga, que es la magistrada Hall, y el nuevo magistrado, pues que es de línea muy dura. Entonces, eso igual puede ser otro de los mecanismos para que Libre imponga candidatos. No va a ser una imposición abierta, confrontativa, sino que se va a ir por esas líneas. Bueno, este aspira, hay que moverle un juicio, hay que sacar los casos, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que son es lo que se especula, es cómo ha funcionado el poder en Honduras, y en ese sentido Libre no se diferencia de estas prácticas. En el bipartidismo eso o era menos pronunciado, o se llevaban más fácil a los acuerdos políticos. Con Libre hay más dificultad para llegar a consensos, y por eso tenemos estas crisis parlamentarias, las crisis en la Corte Suprema de Justicia, porque los acuerdos y los consensos con ellos se ve que les resulta mucho más difícil lograrlos en el tripartidismo. Sí, fíjese que hay algo también interesante. Bueno, usted dice que cada gobierno pues tiene su forma, hasta de manera mafiosa, ¿no? de hacer las cosas subterfugiamente. Tal vez no lo hacen de manera descarada en la imposición, pero lo que es cierto son las denuncias que sí han sido directas. Y han habido señalamientos directos de las pretensiones. Ahora, con una coalición, pero más que todo usted ve a una coalición de repente
del resto de partidos, porque incluso se había denunciado aquí que hasta el propio Salvador Narrala, el PCH, se pudiese ver amenazado con una candidatura de Luis Redondo y que don Manuel Zelaya pudiese movilizar toda la maquinaria de Libre hacia don Luis Redondo y dejar por fuera a Narrala. Hay otra cosa, ya en el otro ámbito, ¿realmente va a venir la CICIG a nuestro país o no va a venir? Porque al parecer todo se presenta como una utopía o como que están dejando el tema para futuras campañas políticas, ya sea para cualquiera de los partidos, porque no cumplió Libre, o Libre retomar esa bandera y continuar con lo de que viene la tal llevada y traída CICIG. Precisamente estoy viendo en el periódico digital que Honduras solo cumplió 3 de las nuevas reformas para instalar una CICIG independiente, dice la representante residente de Naciones Unidas, la señora Alice Shackelford. Entonces, yo creo que la CICIG va a ser el tema que va a golpear mucho al Partido Libre en la próxima contienda electoral, porque no ha cumplido y porque no lo va a cumplir. Entonces, en ese sentido, hay que ver que cuando iba a cumplir el gobierno del Libre el primer año, viajó la presidenta y la familia presidencial, su hijo, su hija, viajaron a la ONU, el canciller, y a sacar un memorándum de entendimiento para firmar un acuerdo. Eso fue el 10 de enero del año 2022. Iba a cumplir primer año en enero. En ese sentido, eso se percibió como que ya venía, después del memorándum, que ya venía la CICIG al país. Sin embargo, ya pasó año y medio prácticamente de eso y no se ha dado, el memorándum se ha extendido. Entendemos que la última firma del memorándum o el que está vigente está vigente hasta el mes de junio o julio, lo que faltaría muy poco. Sí, me imagino que los tres temas que el gobierno sí ha reformado y le faltan 6, se ha reformado o se ha cumplido con 3 de los 9 reformas. Si en año y medio o en 2 años y medio solo avanzó en 3, deben ser los 3 más fáciles, los 3 menos complicados. No va a haber tiempo y no va a haber interés para cumplir con las 9 o con las 6 que les hace falta. No va a haber tiempo, porque ya están en campaña, porque hay muchas cosas que no las han cumplido y ellos van a estar tratando de hacer cosas menores que la presidenta ande inaugurando una cancha, inaugurando que reparan una escuela, inaugurando un vado, etc. Va a andar en eso la presidenta para mejorarle su imagen. Hay que darnos cuenta que la imagen de la presidenta está por más del 60%, no tiene una buena imagen de ella. Eso es las últimas encuestas, un 64% nos dijeron ayer. Está una mala imagen y el restante y la buena imagen, no sé qué porcentaje anda, pero la mala imagen anda en un 64%. Fíjese que... En ese sentido, entonces si la oposición explota publicitariamente el tema de que no cumplieron con lo que fue la oferta principal, creo que va a ser un tema que va a dañar la próxima campaña del Partido Libre. Pero además, yo creo que el gobierno ha tratado de mantener esa opacidad en las negociaciones. Hace unas semanas, hay que recordar que el canciller dijo que era a pedido de la ONU que no se hacían público lo que se estaba negociando. Y la señora Shackelford salió a decir
que la ONU no tenía ningún inconveniente en estar informando, palabras más, palabras menos. ¿Cómo se expone el canciller a hacer que sus dichos sean aclarados por la funcionaria internacional? Hay que recordar cómo esta funcionaria internacional ha sido atacada cuando ha declarado ciertas cuestiones que no les parece, ¿no? Entonces, todo eso hace que desde mi perspectiva la CICIG no va a venir. Yo nunca creí realmente que la CICIG iba a venir, porque los que recordamos, los que la memoria no nos funciona a partir del 28 de junio para acá, sino que la memoria nos funciona para más atrás, recordamos cómo fue el gobierno del presidente Manuel Zelaya, un gobierno que igual pedía coimas, que pedía porcentaje en los contratos, porque conocimos versiones de empresarios que decían eso, o de funcionarios que tuvieron que salir del gobierno porque no hacían eso y bueno, y era mejor que estuvieran fuera, ¿no? Hubo renuncias de ministros y de ministras que tuvieron ya esa motivación de darse cuenta pues que si no entraban a esos juegos pues no eran buenos para el gobierno, ¿no? Entonces, viendo eso y con el tema de todo esto, familia presidencial empleada, de las partidas confidenciales, de las compras directas, que sí las están haciendo. Entonces es muy difícil que ya el gobierno esté interesado en que lo revisen, porque, y creo yo que Naciones Unidas, me parece a mí, esta es una apreciación, no va a aceptar que firmar un acuerdo ya en los últimos meses de gobierno solo para decir cumplimos, ¿verdad? Probablemente el gobierno intente esta jugada de ya el último año acelerar la CICIG, ¿verdad? Y volver con la CICIG y estamos listos para firmar. Habría que ver ese escenario que también puede darse y habría que ver si Naciones Unidas, dependiendo de las condiciones del gobierno, va a aceptar. Pero de lo que hemos visto hasta ahora, yo dudaría, y siempre dudé, que hubiera que hubiera un interés real de que la CICIG se instalara en el país. Sí, solo para irnos a la pausa, realmente le va a cobrar una factura muy alta esto de esta promesa. Sí, obviamente la oposición sabe manejar políticamente el incumplimiento de esta promesa, y aunado a ese 64% creo que le ha sumado o le ha restado un poco a la imagen estas posiciones que ha asumido la presidenta como fungiendo también presidente pro tempore del CELAC. Al retorno. Bien, parece que no ha habido uniformidad en cuanto a, incluso han habido cuestionamientos de algunos países miembros del CELAC en relación a la manera de cómo comunicarse a través de estos países que conforman pues este conglomerado y que se aglutina en lo que es el CELAC. Por un lado, el vicecanciller dice una cosa, el canciller dice otra y la presidenta otro caso. Y luego viene la respuesta de algunos países miembros. Y esto principalmente por lo ocurrido en Ecuador. ¿Qué piensa con esto? ¿Cree que también le puede estar perjudicando la imagen a la presidenta? Sí. En mi percepción, yo creo que ser presidenta de un organismo digamos, regional, es una buena oportunidad para el país. También hay que darnos cuenta que estos son cargos que se rotan
y que no es por méritos que tenga un presidente o presidente, sino porque le toca. Hay un cronograma. Cuando uno preside un organismo regional, hay un cronograma donde por años ya sabe a quién le toca y en qué año le toca, ¿no? Y tuvo la suerte la señora presidenta que le tocó a ella en este periodo. En ese caso, debería de aprovecharse para posicionar muy bien al país. La percepción que tenemos es que al menos en estos primeros meses ha tenido unas actuaciones que no ayudan a una buena imagen. Tuvimos primero una carta firmada por 10 países donde hay un reclamo por haber asumido posiciones en nombre de CELAC y que no habían sido consultadas. Todos sabemos cuando hemos dirigido órganos, porque a mí me tocó dirigir órganos colegiados como rectora de la universidad, que uno no puede hablar en nombre de todos cuando no ha preguntado la opinión de todos. Voy a referirme al Consejo de Educación Superior, que lo integran 21 universidades y la Universidad Autónoma lo preside por mandato constitucional. En ese sentido, un rector de la Universidad Nacional no puede hablar a nombre de los 21 rectores si no hay un documento consensuado. Y es difícil, o para el caso, ese es un ejemplo, otro caso del Consejo Universitario, que lo integran decanos, directores regionales, el rector lo preside por ley, hay estudiantes también, y no se puede sacar un documento a nombre del Consejo Universitario si no es un documento consensuado. Digamos, recuerdo cuando el golpe al Ejecutivo, el Consejo, la universidad sacó un documento y nos costó mucho llegar a un acuerdo porque pues ahí estaba la voz de profesores, de autoridades y de estudiantes del momento, ¿no? Entonces, pero esas son las formas. Entonces la presidenta se saltó y ella felicita a Putin y se refiere a las a unas elecciones, creo que fue, y en nombre de CELAC, y le reclamaron. Luego habíamos pensado que ya con esa situación era suficiente para que hubiera una rectificación, pero sucede que la presidenta convoca a una sesión de presidentes para hoy viernes 12, pero estaba viendo que el problema es que ella introdujo un tema en la agenda que no estaba consensuado que iba a entrar en la agenda. Este tema que ella introduce es revisar la forma de cómo se van a tomar los acuerdos en la CELAC. O sea, aparentemente los cancilleres sí había consenso de convocar para el tema del problema entre México y Ecuador, pero no les plantearon que iban a introducir en la agenda el tema de una revisión del reglamento para definir cómo se está, cómo se toman las decisiones. En este sentido, ahí vino la protesta. Lo que dijo el canciller, el vicecanciller, fue una explicación realmente sorprendente. Bueno, pero hemos mejorado, dice, porque en el reclamo anterior fueron 10 países y ahora son 5, ¿va? Entonces, según ellos, ya eso va bien. Pero lo que queda claro es que los presidentes le están poniendo freno a unas decisiones donde están haciendo ver a la presidenta que la CELAC no es el país, la CELAC no es Honduras, la CELAC es un órgano colegiado y que ella no está por encima de ningún otro presidente. Ojalá que no haya otro episodio donde tengan públicamente los presidentes que salir a pedir que CELAC actúe en el marco de la ley. Sí, fíjese que voy a aprovechar porque también tengo otros temas aquí en el tintero y es exactamente, fíjese que estábamos viendo en las últimas horas esa detención de policías en el marco del estado de excepción, en el cual ya fue prorrogado nuevamente,
detención de policías, de al menos 8 policías, y también se detuvieron en San Pedro Sula creo que fueron 7 por haberse apropiado de dineros de más de 10 millones de lempiras de una residencia. ¿Qué está pasando con abusos de la policía en este estado de excepción? ¿Cree que ha habido la suficiente inversión de recursos y los resultados han sido muy buenos o han sido malos o sencillamente regulares o no ha habido resultados en cuanto a lo que precisamente se creó para atacar ciertos actos delictivos o delincuenciales? Fíjese, licenciado, que no voy a opinar del tema porque es un tema que yo no estoy hablando y le voy a explicar por qué. Yo escribí una carta cuando el gobierno anunció su intención de reintegrar a las policías depurados. Fui atacada desde el gobierno y fui atacada desde la policía. Sí. Sobre todo, observé que algunos medios de comunicación me entrevistaban a mí y luego entrevistaban a los policías delincuentes. Y bueno, obviamente, ningún delincuente va a decir que es delincuente, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que era inútil y que yo ya había puesto bastante en ese tema. Ya me había expuse a mi familia, fui víctima y además después expuse a mi familia y no lo voy a seguir haciendo. Sí, porque la gente no lo valora. Creen que uno anda por interés personal. A mí no me mueve ningún interés personal en eso. Yo creía que con una policía profesional el país iba a mejorar sus indicadores de seguridad. Entonces tomé la decisión de no volver a hablar del tema y me he mantenido en eso. Bueno, vamos a respetar esto. ¿Qué piensa sobre lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, doctora? Mire, ahí hay un conflicto de intereses por temas de poder, ¿verdad? Hay un tema hay un interés de libre de mantener la sala de lo constitucional bajo su control. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se cambió el orden de precedencia? ¿Qué interés priva para libre en esta decisión? Se especula mucho que puede ser, y digo se especula porque a mí no me gusta hablar, pero hipotéticamente es correcto plantearlo. A mí no me gusta vertir opiniones y no tengo elementos de juicio y no tengo el dato que lo refrenda, pero sí es correcto que se construyan hipótesis de por qué se hace. Y uno ve argumentos que lo llevan a plantear esas hipótesis. Para empezar, la presidenta de la Corte, unilateralmente, por decisión propia, y obviamente con el apoyo de los diputados de Libre y algunos liberales, toma una decisión de modificar de manera personal y por su decisión cambiar el orden de precedencia. ¿Por qué lo hace? En segundo lugar, hemos escuchado el argumento que han dicho personas de Libres, no importa quién presida la sala, lo importante es las decisiones que se toman. Y si no importa quién presida la sala, ¿por qué les importa entonces cambiar el orden de precedencia? Esa es la siguiente pregunta. Si no importa, ¿por qué les importa? Importa quién presida la sala, porque es quien introduce los temas en la agenda de lo que se va a discutir. Es el presidente de la sala el que decide si un recurso entra a la sala a que se discuta. Ese es el control que el Libre quiere tener. Ahora, en primer lugar, las hipótesis que se plantean. Primero, que hay recursos de inconstitucionalidad que pueden resolverse o que pueden introducirse y resolverse. Y si no se logra resolverse por consenso en la sala, pasan al pleno y allá se resuelven por mayoría. Y es en la sala, en el pleno donde ellos pueden tener cosas por mayoría.
hemos escuchado qué estaría por resolverse hipotéticamente, las extradiciones. Las extradiciones sería un tema donde puede estar el interés de control de la sala. La reelección presidencial podría ser un tema donde esté. Y se ha argumentado más. Como se dice que la candidata oficialista no, no está teniendo las simpatías suficientes todavía a esta altura, después de casi 2 meses que se lanzó al ruedo político. Entonces, el Libre quiere conservar el control del Ejecutivo en una próxima elección y del Estado. Entonces, ahí podría hablarse de una reelección, ya sea continua o alterna, y en ambos casos recaería sobre la familia presidencial. Entonces, ese puede ser otro interés. Otro tercer interés que podrían tener está referida a otros temas de recursos de inconstitucionalidad que tiene que ver con zonas libres, que puede tener que ver con reformas constitucionales. Así que esas son hipótesis que hay sobre el interés del Libre de retener, porque este año es el año de las candidaturas. Y al tener el Partido Liberal la sala, Libre sabe que esos temas pueden entrar a la sala, y si entran a la sala y no son aprobados por unanimidad, pasan al pleno y ahí logran aprobarlas por mayoría calificada. Perdón, por mayoría simple. Luego, el año 2026 sería un año interesante de las impugnaciones, porque las impugnaciones, en este caso, se pondrían después del proceso electoral y bueno, tendrían que resolverse entre diciembre, enero, y luego viene el cambio de sala y ahí habría que ver qué pasa. Así que ese es un tema de interés político, de interés de poder, de un interés de retención del poder, que es uno de los objetivos que tienen o que hemos visto en los países socialistas del siglo XXI. Fíjense qué interesante toda esta cantidad de hipótesis que se han planteado y que quedan aquí y que quedan en el pueblo hondureño. Y son tan válidas como... ¿Por qué? Porque ahí tengo entendido que se han introducido recursos se introdujeron recursos en la sala de lo constitucional para eliminar de repente la extradición. También probablemente hay algunas modificaciones que hay algunos candidatos de la familia presidencial que quieran impulsar y que no puede porque la misma Constitución se lo prohíbe. También, es decir, todos esos planteamientos que usted ha hecho no están fuera de la realidad y tampoco son inventados ni nada que ver, sino que se sacan en relación a una realidad que se está viviendo. Ahora bien, hay otro elemento importante también en esto. Sí, ya para concluir, ¿cree usted que al final de cuentas se va a imponer esa mayoría, va a haber aplanadora en ese poder del Estado y van a lograr todos los objetivos que se pretenden? Bueno, en el poder del Estado se refiere al Poder Judicial. Así es. Sí. Bueno, yo creo que el Partido Nacional obviamente se colocará en la oposición. Ahí son seis magistrados que tiene, creo, el Partido Nacional. Nacional, sí. No sé si son 6 o 5, no recuerdo exactamente. Sí, creo que son 5, no recuerdo exactamente en este momento. Sí, es 6 Libre, creo, 5 el Partido Nacional y creo que son 4 liberales. No estoy segura, pero creo que así es. En ese sentido, en todo caso, el Partido Nacional estaría siempre en la oposición. Dentro del Partido Liberal, sí hay candidatos, sí hay magistrados, perdón, que votarían con el Partido Libre. Y esa fue una de las cosas que se debatió
cuando se eligió a los magistrados. Se dijo en aquel momento que el Partido Libre estaba imponiéndole candidatos a magistrados al Partido Liberal. No sé si recuerda ese episodio. Sí, sí, exacto, exacto. Sí. No sé si recuerda. Claro, porque Libre, el Partido Libre tiene amigos liberales, amigos en el plano personal y en el plano ideológico, pues que más coincidentes con la doctrina socialdemócrata que con la doctrina conservadora, que es la otra ala del partido. Entonces, el Partido Liberal sí estaría votando con Libre en algunos temas trascendentes. Probablemente sí estén interesados en parar las extradiciones. Yo creo que todos los partidos están interesados en que se paren las extradiciones. Quizás el Partido Nacional, como ya le han extraditado muchos, no tenga tanto que cuidar, pero siempre habrán políticos del partido que temen por esa posibilidad, ¿no? ¿Significa esto que de repente sí hay, puede existir la aplanadora? Y solo para concluir, me iba a decir también del Partido Libertad y Refundación algo. Sí, que en todo caso yo creo que los tres partidos están interesados en que algunos temas puedan modificarse. No creo que estén de acuerdo en el tema de la reelección presidencial. No estaría de acuerdo en este momento el Partido Nacional, ahí no tendrían aplanadora porque están claros que si la reelección se regulariza, los próximos reelectos sería la presidenta Xiomara Castro o el presidente Zelaya. Entonces creo que ahí ellos no estarían tanto y probablemente tampoco algunos liberales, ¿no? Pero en algunos temas sí creo que pueden lograr consenso. Aquí lo único que les puede frenar es el miedo a que los dicen de Estados Unidos que los sancionen, porque si la extradición la cancelan, yo creo que los magistrados que voten a favor de una cancelación de la extradición probablemente sí tengan dificultades con Estados Unidos. Muchas gracias, doctora. Siempre nos quedan una cantidad de temas que abordar. El espacio realmente es corto porque siempre es agradable conversar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Buenos días. Que tenga buenos días. Bien. Saludos. Muchas gracias. Bien. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.